Traders, bienvenidos a la lección número 6 del segundo mes de la mentoría de Alta Trading. En esta lección, según el sílabo que estamos llevando a cabo, vamos a estudiar algunos insights para identificar escenarios de bajo riesgo y alto beneficio, que es algo que de hecho hemos estado estudiando a lo largo de las 5 lecciones previas. Sin embargo, el día de hoy y en esta lección, lo que vamos a hacer es enfocarnos en las bases para la formulación de un plan de trading, ¿ok? Es muy importante que nosotros contemos con un plan de trading, pero que sepamos también qué es lo que este contiene. No se trata de únicamente saber, por ejemplo, cuando esto es muy común cuando uno recién está comenzando, que creemos que un plan de trading es únicamente asumir un porcentaje de riesgo determinado para una operación. Y no es únicamente eso. El día de hoy, en esta lección, precisamente voy a brindarles algunos insights que tienen que considerar o factores que tienen que considerar dentro de la formulación o creación de su plan de trading. ¿Ok? En este sentido, quiero recordarles algo importante, y es que es ventajoso que nosotros, cuando hacemos trading o cuando decidimos empezar en este negocio, tengamos mentoría o tengamos alguna especie de guía. Esto es muy ventajoso. Independientemente de si es que tú ya eres un trader avanzado, ¿ok? Va a ser bastante beneficioso que tú, de alguna forma, pulas algunos vicios que tengas, algunos errores, ¿ok? Por eso es importante llevar a cabo estas lecciones, por ejemplo, que permiten que esos errores, ¿ok?, que quizá tú todavía mantengas, se vayan corrigiendo con el tiempo. Es muy beneficioso contar con una guía. Hacerlo solo lo único que hace es alargar o prolongar la curva de aprendizaje, ¿ok? O la curva de nuestro desarrollo como traders. Por eso es que nosotros, a la par o en la medida en la que vamos llevando la mentoría, es importante también que tengamos un enfoque y tengamos objetivos, ¿ok? Para el día de hoy vamos a establecer un primer objetivo, que sería el de formular nuestro plan de trading. Ok, y este plan de trading va a variar dependiendo de cada uno de ustedes, porque probablemente alguno de ustedes sea o aplique el estilo de trading scalping, o alguno de ustedes aplique intraday trading u otro swing trading. Ok, entonces, si bien van a haber algunos aspectos que van a variar dentro del plan de trading, no obstante, las bases, por lo general, siempre son las mismas. En este sentido, quiero presentarles el primer factor o aspecto que hay que tener en cuenta, y es el tipo de entrada que nosotros vayamos a realizar. Hay muchos tipos de entrada a traders, ¿ok?, que tienen que ver justamente con los modelos de trading que vamos a estudiar a lo largo de toda la mentoría anual. Ya hemos estudiado, si bien, algunos tipos de entrada en prementoría, pero vamos a estudiar más, ¿ok?, y vamos a detallarlos. ¿Cuál sería el segundo factor? El setup de contexto y descubrimiento. ¿Cómo es que llegamos a asumir o tomar una decisión? Por ejemplo, definir el directional bias alcista o bajista para, para un determinado momento. ¿Cómo es que descubrimos que hay un order block que va a funcionar en determinada sesión y que nos va a permitir colocar nuestra orden dentro del mercado con altas probabilidades? ¿Cómo es que nosotros logramos encontrar, ratios mayores a un 1 a 1, como puede ser un 1 a 3, un 1 a 5, un 1 a 10, tal y como lo hemos visto en la tercera lección, si es que estoy bien, segunda lección de este segundo mes? Es muy importante que tengamos también eso en cuenta para nuestro plan de trading, ¿ok? Y lo tercero es el directional bias. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros básicamente tomamos dos tipos de decisiones dentro del mercado, ¿no? O compramos o vendemos, es decir, o vamos alcistas o vamos bajistas. Bullish o bearish, ¿ok? Entonces, es muy importante que empecemos sobre estas bases para nuestro plan de trading. Vamos a ver un poco acerca de los tipos de entrada, que va a ser el primer factor a estudiar dentro de esta lección. Nosotros vamos a tener, como ya he mencionado, un montón de tipos de entrada, ¿ok? Sin embargo, por mencionar algunos, en esta lección podríamos tener un tipo de entrada de true suit buy, ¿ok? ¿Qué es un true suit buy? ¿Alguno tiene idea de qué es un true suit buy? Puede colocarlo en el chat. Perfecto. Un true suit como tal es un stop hunt, es un falso rompimiento excelente.
¿Qué sucede con el Troubleshoot Buy? ¿Ok? El Troubleshoot como tal va a reflejar una neutralización. Esta neutralización, ¿ok? Es la que induce a retail traders a colocarse dentro del mercado de manera impulsiva. Se le dice Troubleshoot Buy porque este tipo de rompimientos se genera justamente en, valga la redundancia, ruptura de soportes. Es decir, que cuando se rompe un soporte natural, ¿ok? Nosotros buscamos un nivel que nos permita entrar en compra por debajo de ese rompimiento, ¿ok? De esa manera nosotros adelantamos o nos anticipamos a ese falso rompimiento, como lo dice Kevin, y podemos colocar nuestro trade en largo, ¿ok? Así como tenemos el Troubleshoot Buy, también vamos a tener el Troubleshoot Sell, ¿ok? Un Troubleshoot Sell es, por el contrario, un falso rompimiento, un stop hunt, ¿ok? Pero que va a por, para la redundancia, la ruptura de máximos o de resistencias naturales, ¿ok? Resistencias estándares. En este sentido, cuando se rompe una resistencia, lo que procuramos hacer nosotros es buscar un nivel por encima de esa resistencia que nos permita colocar o emparejar una orden de venta, ¿vale? Entonces, en este sentido, ya tenemos dos tipos de entrada. Habría que estudiarlas, claro, en nuestros gráficos. ¿Qué tenemos? Por hablar de un tipo de entrada un poco más sofisticado, ¿sí? Un tipo de entrada en un bullish reaction. ¿Alguno tiene idea de qué es un reaction block? Un reaction, ¿ok? Colóquenlo ahí en el chat. Perfecto, es un order block, Eduardo. Perfecto. Cuando hablamos de un bullish reaction, hacemos referencia, ¿ok? Al precio de cierre de un bullish order block como tal. En este sentido, nosotros lo que hacemos sería colocar nuestra orden compra en ese precio de cierre de ese bullish order block que estaría siendo recapitalizado, que prácticamente en su totalidad por el precio en un horario específico, ¿de acuerdo? Así como tenemos el bullish reaction, también vamos a tener el bearish reaction, que ya no sería el precio de cierre de un bullish order block, sino sería el precio de cierre de un bearish order block. Perfecto. Es importante que nosotros aprendamos a identificar el horario en el que el precio llega a este tipo de niveles, ¿de acuerdo? De esa manera nosotros vamos a poder anticipar que el precio no va a romper en definitiva el máximo de ese bearish order block o el mínimo de ese bullish order block. ¿Qué otro tipo de entrada tenemos? Las, por decirlo así, las tradicionales, la entrada en un open bullish order block, la entrada en un open bearish order block, ¿ok? Para compra y venta respectivamente. ¿Qué otro tipo de entrada tenemos? La entrada en niveles óptimos, ¿ok? Los conocidos como OTES, a través de la herramienta de los retrocesos de Fibonacci. Y en ese sentido, con esa herramienta nosotros podemos buscar confluencias. Perfecto. No solamente confluencias con la herramienta de los retrocesos de Fibonacci, sino podemos tener por encima del rompimiento de un máximo, ¿ok? Para operar un Troubleshoot Sell podríamos tener una figura completa, ¿ok? Una media figura que nos podría servir para colocar nuestro trade o esperar un swing high en esa figura completa, media figura, y evidentemente emparejar una orden de compra retail con nuestras ventas, ¿ok? Que van en armonía con precisamente lo que quiere hacer o pretende hacer el Smart Money, ¿ok? Cuando hablamos de un bullish rejection, ¿ok? Pues este precio de cierre puede estar muy cerca también a una figura completa como tal, a un nivel óptimo de entrada, ¿ok? Dependiendo del rango que estemos midiendo. Inclusive podría estar en confluencia con un nivel óptimo de entrada. Entonces, la idea es que ustedes procuren identificar precisamente estos precios, ¿de acuerdo? Y estos niveles. ¿Qué sucede? A lo largo de la mentoría anual nosotros vamos a estudiar muchos más tipos de entradas, ¿ok? Precisamente con los detalles que hay que considerar para cada una de ellas. Sin embargo, ¿por qué hablamos de tipos de entrada? Porque es importante que tú definas qué es lo que vas a operar, ¿ok? Si es que es un plan de trading básico y tú pretendes tener lo que naturalmente se conoce como una estrategia, ¿ok? Necesitas definir parámetros muy básicos, ¿ok? Yo solamente voy a operar, por ejemplo, en niveles óptimos de entrada que estén en confluencia con order blocks. Ok, excelente, eso no está mal. Pero, por ejemplo, en la medida en la que tú vayas sofisticando ese plan de trading, tú vas a operar por sesión. El día que no operes en Londres, vas a decir, ok, en Nueva York voy a encontrar esto.
esto y esto. Me refiero a parámetros, básicamente, ¿no? Lo que necesitas observar en el price action para tomar una decisión en Londres, si es que ese día decides operar en Londres, ¿ok? O en Nueva York, ¿ok? Entonces tu plan de trading se vuelve mucho más flexible, ¿de acuerdo? La idea es que tú, evidentemente, puedas o desarrolles un criterio de decisión, tal y como lo hemos visto a lo largo de todas estas lecciones del segundo mes de mentoría anual. Necesitas desarrollar criterio de decisión. ¿Para qué? Para enfrentarte a lo que te encuentras y operes lo que ves. ¿Ok? En la medida en la que tú observas que necesitas muchas mayores confirmaciones, vas a esperar precisamente que el precio, si es que está consolidando, te muestre direccionalidad con la formación de una expansión, por ejemplo, luego un retroceso o una reversión, dependiendo del horario, ¿ok? Dependiendo del día de la semana, del mes, ¿ok? ¿Por qué? Porque dependiendo del día de la semana, puedes estar en plena formación del Euroswing, dependiendo del día del mes, puedes estar en días muy volátiles por los fundamentales, ¿ok? Que existen en primeras y últimas semanas del mes. Entonces, estas cositas, estos aspectos, los vas a ir colocando en tu plan de trading en la medida en la que lo vuelvas mucho más sofisticado, ¿de acuerdo? Pero es importante que en principio definas qué tipo de entrada vas a utilizar. Y claro, no quiere decir que con seleccionar uno te vas a acostumbrar o vas a operar toda la vida con solo un tipo de entrada, ¿ok? La idea es que tu carrera o tu desarrollo como trader no encuentre obstáculos, por eso es que debes seleccionar uno al principio, pero en la medida en la que tú adquieras experiencia, que es algo de lo que vamos a hablar también en esta lección, vas a poder operar no solamente con un tipo de entrada, sino vas a encontrar muchos más contextos, ¿ok? Perfecto. Vamos a ver entonces este gráfico en el que quiero mostrarles cómo es que las entradas se van dando en los distintos horarios que nosotros tenemos a nuestra disposición. ¿Ok? En este sentido, voy a delimitar únicamente en este gráfico, ¿ok? En este gráfico, los horarios de mayor volatilidad, que serían la apertura de Londres, la apertura de Nueva York y London Close. Quiero que en principio observen cómo es que el precio abre el día, ¿ok? Y yo voy a delimitar precisamente ese punto de apertura, ese precio de apertura. Tenemos una expansión bajista, ¿ok? En la apertura de Londres, el precio neutraliza el punto de apertura basándonos en la teoría del Power of Three o poder de tres, ¿recuerdan? Acumulación, consolidación, Euroswing y expansión. En sí, la teoría del Power of Three menciona que dependiendo del directional bias que nosotros queramos operar en una sesión, por ejemplo, si queremos operar ventas, vamos a procurar colocar esas ventas por encima del precio de apertura esperando una expansión bajista. ¿Ok? Si queremos operar compras, vamos a operar, o perdón, vamos a colocar una orden de compra por debajo del precio de apertura esperando que el precio expanda alcista. ¿Se entiende? En este sentido, si yo veo que el precio supera el precio de apertura, ¿ok? Voy a tener un máximo provocado por la cantidad de órdenes que se van colocando pues, precisamente en la apertura en el Open London, ¿ok? ¿Qué sucede? Tengo un retroceso, tengo este retroceso que viene justamente hacia este bullish fair block, que en definitiva, si estoy en sesión, yo puedo utilizar, ¿sí? ¿Puedo utilizar este bullish fair block? Perfecto. Pero, como les he mencionado, no necesitan tener razón, no necesitan tampoco que el precio neutralice el máximo anterior. Lo que necesitan es tener enfoque y decir, ok, en la medida en la que el precio se vaya acercando al cierre o al reaction, voy a sacar parciales, voy a colapsar el 50% del trade, etcétera, etcétera. Si tú colocaste un trade en compra aquí, ok, y colapsaste el 50% y colocaste break-even, tal y como lo hemos estudiado en la lección de gestión, perfecto, no pasó nada, colapsaste el 50% y tuviste una operación exitosa en sesión. Eso está excelente. ¿Ok? Quizá no te diste cuenta que teníamos esta cantidad de mínimos tan bonitos y tan estructurales, ¿ok? Pero no importa. El trader que colocó una compra aquí y salió aquí, colapsó su operación, listo. Para que ustedes se den cuenta de que esto es posible y se puede operar perfectamente. Ahora, listo, tú tuviste tu operación, por ejemplo, se cerró y te vas a dormir. ¿Ok? Porque por lo general muchos de los que estamos aquí estamos en Latinoamérica y probablemente Londres nos tome por la madrugada. Entonces, ¿qué sucede? El trader que se mantiene en Londres y espera que el precio llegue justamente a este máximo, probablemente opere el rejection block y tenga un stop loss muy corto. En ese sentido, el trader que coloque un
corto aquí, lo que está observando es esta línea de tendencia, ¿ok? Que existe, una línea de tendencia retail, que en cualquier momento podría ser neutralizada en esta sesión. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que aquí está estableciendo este trader que quiere colocar un corto? El que colocó un largo, una compra, ya salió en beneficio, ya se fue a descansar. Pero ahora el trader que va a colocar un corto está trabajando. En ese sentido, él asume que el precio está por encima del punto de apertura diario, quiere colocar una venta y la confluencia está con el rejection o bearish rejection flag. En este sentido, se coloca la venta y la neutralización va por estos equal lows, principio. El precio neutraliza estos equal lows y él sale en parciales. Perfecto. Aquí también tenemos equal lows, pero el precio no va y directamente neutraliza, ok, estos mínimos. Tenemos un lapso de espera que va desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana, ok. Ese lapso de espera lo hemos estudiado en el primer mes de mentoría anual. En ese sentido, no es que sea un lapso de espera, no quiere decir que no sea operable, no sea operativo, ¿ok? Porque en ese sentido, fíjense lo que se pretende hacer en este lapso de 5 de la mañana a 7 de la mañana. El precio respeta un bullish proportion block y expande. Y en Nueva York, ¿qué pasa? Se neutraliza un máximo anterior y lo que se busca es que a partir de esa neutralización de este máximo anterior, ¿ok? Se vaya a neutralizar este mínimo y este mínimo. Y tenemos esa expansión. Es una expansión de alrededor de unos 20 pips, ¿ok? Para este par de divisas que es euro-dólar. Es una expansión de 20 pips natural de euro-dólar, porque euro-dólar no es un instrumento muy volátil, ¿ok? Pero sí puedes aprovechar 20 pips por sesión. En ese sentido, en este par de divisas, claro, ¿no? En este instrumento. Perfecto. Ya se completó el objetivo, pero acá es donde nosotros podríamos colocar una orden de compra en una forma de to-rule-sud buy. ¿Por qué? Porque cuando se está rompiendo este soporte estándar, que muchos retail traders consideran como soporte estándar, nosotros podríamos encontrar, ok, un nivel, un bullish fair value en el pasado, un fair value gap en el pasado que ya esté siendo rellenado o totalmente rellenado, que nos permita ingresar al mercado en compra. Boom. ¿Hacia dónde vamos a ir? Precisamente hacia toda esta zona de máximos, ok, donde evidentemente existe una piscina de liquidez, ¿no? Como tal. En este sentido, fíjense lo sencillo que es. Llega London Close y tenemos neutralización de máximos, ¿ok? Y a partir de este momento podríamos operar una pequeña venta. Listo. Entonces, fíjense que a lo largo de un día, ¿ok? Puede ser un día aleatorio como tal, ¿sí? No es que todos los días se presenten tantos setups, pero es que depende de dónde tú te encuentres al precio. Ok, en este sentido tuvimos un día en consolidación, pero para que ustedes se den cuenta que incluso en una consolidación nosotros podemos entrar en niveles muy específicos, un rejection block, un bullish block, un to-rule-sud buy, una neutralización. Okay, podemos entrar en niveles muy específicos yendo por una cantidad de pips bastante, muy bien medida. En este sentido, podríamos haber entrado aquí en compra con un stop loss muy pequeño, un ratio 1-2, perfecto. Podríamos haber colocado aquí un corto, una venta, un stop loss muy pequeño y un ratio de hasta 1-6, 1-7. Ok, entonces en este sentido, llevamos anticipándonos a el ratio, por ejemplo, que potencialmente habríamos de obtener. Esto es importante definirlo, pero depende de lo que tú encuentres, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que tú encuentres, vas a establecer tu punto de entrada y tu punto de salida. Esto va a variar, evidentemente, de la temporalidad que estés trabajando, porque así como estamos estudiando este gráfico únicamente en temporalidad de 15 minutos, también te puedes encontrar con un contexto en temporalidad de 4 horas, si es que eres un swing trader y pretendes mantener tu operación a lo largo de toda la semana o 2 semanas, ¿ok? Vas a ajustar tu entrada, ok, probablemente en temporalidad menor, pero vas a monitorear en 4 horas o en 1 hora, ¿no? Y vas a esperar que el precio, por ejemplo, si has colocado una orden de compra, tú sabes que el precio necesita neutralizar mínimos para expandir o crear explosiones alcistas. Entonces, tú utilizas esas neutralizaciones de mínimos precisamente como confirmación en temporalidad mayor. Y no te preocupa, no te asusta que el precio se vaya a devolver. ¿Por qué? Porque vas a ir gestionando esa operación, vas a ir colapsando parte de la operación, ¿ok? Pero con un objetivo muy bien establecido en esa temporalidad. Por ejemplo, esto funcionaría, o este ejemplo en euro-dólar funcionaría para un scalper trader en esta temporalidad, ¿ok? Pero eso no quiere decir que únicamente lo vamos a aplicar en este. Vamos a ver un siguiente ejemplo de traders.
Vamos a dólar estadounidense, dólar canadiense. Y quiero que nuevamente ustedes piensen en lo siguiente. Establezcan el horario, ¿ok? En el que van a operar como tal. Yo resalto las sesiones en donde potencialmente existe mayor volatilidad, porque al menos en este tipo de pares mayores, como es el dólar CAD, vamos a tener movimientos bastante buenos, bastante considerables en estas sesiones, ¿ok? Para operar Asia, si es que eres una persona que aún no se dedica al trading en tiempo completo, si es que eres una persona que llega tarde del trabajo y solo te alcanza para operar la Kill Zone de Asia, ¿ok? Ten presente que necesitas operar o debes operar precisamente los pares que están activos en esa sesión, ¿ok? En este sentido, pues, dólar yen, el GJ o libra esterlina en japonés, el euro dólar australiano, por ejemplo, ese tipo de pares, ¿ok? Son los que te van a brindar, te pueden brindar una cantidad de pips de 10 a 20 pips y con que tú seas consistente de conseguir en Asia de 10 a 20 pips todos los días, ¿ok? Entonces, todo bien, van a haber días que quizá pierdas, es inevitable, pero es importante que tú definas qué horario vas a operar. En este sentido, voy a resaltar para este par de divisas y por qué es pertinente hacerlo en este par de divisas, los horarios donde el precio potencialmente crearía movimientos direccionales con alta volatilidad. Es decir, cuerpos de vela, ok, relevantes. 2 de la mañana, Open London, 7 de la mañana, New York Open y 10 de la mañana, London Close, ok. Fíjense lo que sucede. Nosotros vamos a tener en principio una consolidación que es lo que naturalmente conoceríamos como el Asian Range, ¿ok? Y nosotros en Londres esperamos una neutralización de los máximos o mínimos del Asian Range. En este caso, en este contexto, voy a señalar el mínimo más reciente que justamente es neutralizado, ¿ok? Antes de la apertura de Londres, pero observen cómo Londres regresa justamente a esa ruptura y continúa ahogando a aquellos traders que han colocado una compra porque simple y sencillamente quisieron colocarlo, ¿ok? En ese sentido, nosotros al identificar este rompimiento de este mínimo y muy probablemente un rompimiento del mínimo anterior también, si identificamos un nivel interesante en esa zona en confluencia con alguna figura completa, media figura, ok, dependiendo del precio, dependiendo de si es un nivel óptimo de entrada, ok, vamos a colocar nuestra orden de compra. Colocamos nuestra orden de compra y vamos a ir monitoreando esa operación, ok. Que el precio cree estos retrocesos, ok, o estos dips, no nos tiene que asustar, ok, porque por algo estamos asumiendo el riesgo. La idea no es entrar al mercado y automáticamente proteger la operación, ok. Van a haber veces en que sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no vamos a tener nada de drawdown, pero hay veces en las que probablemente o esperamos una confirmación para entrar al mercado, pero eso no quiere decir que tú coloques tu break-even de una vez, porque o sea, ¿para qué estás entrando? ¿Sí me entienden? Si finalmente el precio, cuando cree un dip, te puede sacar. Si estás asumiendo el 1% de tu cuenta, asúmelo. Y en principio, ok, en una cuenta de demo, pues claro, si es que vas a empezar a hacerlo, asume ese 1% y si lo pierdes, pues no pasa nada. Sabes que la siguiente operación tienes que reducir el riesgo e incrementar el ratio. Perfecto. Y si inclusive en esa segunda operación el ratio te queda muchísimo más grande, ok, en este sentido, como lo hemos visto en la acción anterior, podemos tener una operación colocando un 1% o un 2% con un ratio 1 a 3 que nos saquen un break-even o que nos saquen un stop loss, pero luego tenemos aún certeza con alta probabilidad de que el precio va a continuar en esa dirección que hemos analizado, entonces colocamos, reduciendo el riesgo, una nueva operación con un ratio mucho mayor, que ya no sea de un 1 a 3, que sea de un 1 a 5, de un 1 a 6, un 1 a 7, que eso compense lo que yo perdí en ese stop loss anterior o que potencie lo que no gané en ese break-even anterior, ¿ok? Yo podría haber colocado una orden de compra aquí en esa neutralización del mínimo actual de la sesión, ¿ok? Y en este sentido ir monitoreando mi operación, pero observando, ¿ok? Que el precio vaya respetando este bullish red block nuevamente y expanda. ¿Hacia dónde se va a dirigir esa expansión? ¿Ok? Si mi enfoque está en neutralizar el máximo actual de la sesión, voy a hacer precisamente eso, el máximo actual de la sesión. Entonces yo puedo colocar mi trading compra en Londres e ir esperando que el precio continúe, ok, expandiendo justamente hacia esa neutralización y cortar el trade aquí, en la neutralización de todos estos máximos, ok, perfecto. Esa neutralización evidentemente se genera en la New York Kill Zone, pero como tal, fíjense que el precio siempre te va a dar señales, ok, que tú puedes utilizar como confirmación. ¿Qué tengo aquí? Máximo. ¿Qué tengo aquí? Otro máximo. El precio expande, retrocede,
equal highs, expansión, ¿de acuerdo? Entonces, son justamente esas cosas las que van a permitir que tú vayas confirmando tu operación. Ahora, aquí el trader que operó compras y que colocó su take profit por encima de estos máximos, listo, se acabó su operación, no hay nada más que hacer. Pero ahora el trader que va a operar la New York Hillsan va a colocar o puede colocar un trade en venta aquí porque, listo, tiene este escenario, se le presentó este escenario, ¿ok? Y va a ir o va a hacer un scalp de 10, 20, 30 pips. Perfecto, no pasa nada. Simple y sencillamente lo que está observando son estos mínimos iguales y va a colocar un trade en venta en busca de esa neutralización, ¿ok? En busca de que el precio busque la figura completa que tenemos allí, porque aquí el precio se quedó corto de llegar a la figura completa. Entonces, va a colocar una venta con este enfoque, ¿de acuerdo? Por eso es que menciono que nosotros, con la preparación de la mentoría anual de Trading, ustedes van a estar, digamos, listos para colocar este tipo de operaciones yendo por una cantidad de pips bastante prudente, 10, 15, 20, 25 pips, pero yendo por objetivos muy claros, entendiendo qué es lo que van a buscar. Van a buscar que el precio llegue a una figura completa, van a buscar que el precio rellene totalmente un fair value gap, o que se cumplan las condiciones que en el primer mes de mentoría anual estudiamos, como las condiciones de low resistance liquidity run o high resistance liquidity run. Recuerden que el precio es atraído justamente por estas zonas donde hay low resistance liquidity run, ¿ok? Sí, el precio es naturalmente atraído justamente por estas zonas. ¿Ok? Porque no existen pues obstáculos en el camino. Por eso se le llama low resistance. Entonces, en ese sentido, el trader, con este enfoque de neutralización y la búsqueda de la figura completa, puede haber colocado un trade en venta. ¿Ok? Luego de la neutralización de esos máximos, este trader coloca su operación en venta y va a por la neutralización de esos mínimos. Y cuando se neutralizan esos mínimos acá traders, ¿ok? Abre la London Close. O perdón, se presenta la London Close. ¿Y qué tenemos o qué podríamos tener en London Close? Un escenario de reversión como tal. ¿Por qué? Porque ahora el contexto me está mostrando este máximo y este máximo con cierres de vela más bajo que el anterior. En un gráfico de líneas, esto constituye equal highs. Entonces, con el horario en confluencia en London Close, yo puedo colocar aquí un trade en Compass, pero de acuerdo, esperando que el precio neutralice justamente los máximos o los equal highs que ya les he mostrado, que constituirían una candle como tal. Entonces, este trader va a colocar su orden de compra justamente en la neutralización de los equal lows anteriores, muy cerca de la figura completa de los 1.24, ¿ok? Y en confluencia con el horario de la London Close. Luego de esa neutralización, él necesita, o este trader va a necesitar basarse o fundamentarse en un nivel que le permita colocar su compra, porque no se trata únicamente de que llegue a la figura completa y se acabó, o que neutralice y se acabó. Él necesita fundamentarse justamente en un nivel que le permita comprar. En ese sentido, él espera que el precio neutralice la cantidad de pips que tenga que neutralizar, y esto lo vamos a ver con una mecha, tal y como lo observamos aquí, ¿ok? Pero observen los cierres de vela, están muy, muy cerca, ¿ok? O cubriendo la zona de los 1.24. Es normal, es natural que nosotros veamos que el precio supere de 5 a 10 pips una figura completa, pero es importante también que aprendamos a identificar los cierres de vela y cómo estos nos van a ayudar precisamente con la colocación del stop loss. Ahora, aquí tenemos en definitiva un bullish fair block. En la segunda vela que se forma a partir de la London Close, fíjense que el precio tenemos en esta vela punto de apertura, Euro swing, tenemos zona de sensibilidad y expansión. ¿Ok? Entonces, en definitiva, desde que el precio está cotizando por dentro de este order block creado en la neutralización de mínimos, ¿ok? Nosotros podemos formular el setup. Y en este caso, en este contexto, nuestro stop loss estaría idóneamente, ¿ok? O idealmente por debajo del mínimo que se formó aquí. Porque véase que este mínimo, o la interpretación de este mínimo, es que está justamente neutralizando toda la cantidad de pips que necesita por debajo de la figura completa, ¿ok? Tip interesante de interpretación. Perfecto, hemos visto pues tipos de entradas, turtle suits, y además de eso hemos repasado cómo encontrar objetivos, ¿ok?
Vamos entonces a regresar a las bases y ahora vamos a hablar acerca del directional bias. Ok, esto es importantísimo. Definir el directional bias para una sesión en específico, ok, para un horario en específico es importante, porque independientemente de lo que te encuentres en el gráfico, vas a establecer si vas por una compra de 10 pips o vas a esperar que se dé esa compra de 10 pips para ir por una venta de 50, ok. Es importante que sepas lo que quieres. En este sentido, voy a hacer alusión nuevamente al análisis de temporalidad mayor. En temporalidad mayor, véase una temporalidad diaria, nosotros siempre vamos a encontrar niveles de patrocinio y acá nuevamente podemos tener un punto de entrada como un bearish reaction block. En ese sentido, yo voy a esperar que el precio llegue a ese bearish reaction block y en sesión, ok, en horario de alta probabilidad, voy a entender por qué es que el precio busca esos niveles. Tenemos justamente la línea azul, la línea horizontal azul que delimita o marca el bearish rejection block y fíjense cómo el precio naturalmente ingresa por encima, es decir, está recapitalizando ese rejection block y a partir de la London Close, ok, yo puedo esperar un swing impulsivo bajista. ¿Por qué? Porque es horario de reversión, es un horario de reversión básicamente de un escenario, ok, y fíjense en esta vela alcista que busca este breaker. Entonces, mi entrada no necesariamente está en el precio del rejection. Mi entrada está luego de que yo observo, luego del horario, London Close, expansión bajista, retroceso, máximo, mínimo, nivel óptimo de entrada, y aquí, confluencia, bearish breaker. La entrada en bearish breaker no fue un tipo de entrada que mencioné, por ejemplo, al principio de esta presentación, pero véase que también constituye un tipo de entrada. En este sentido, tenemos la expansión bajista, nuevamente un retorno al precio del bearish reaction block en temporalidad diaria. Y acá quiero que se fijen en los cierres de vela, ¿ok? Expansión bajista. Son aspectos interesantes a considerar, ¿ok? Fíjense que la entrada se tomó justamente aquí y la expansión, boom, fue neutralizar equal lows en temporalidad diaria. Okay, fue una entrada reducida hasta temporalidad de 15 minutos, inclusive podría haberse reducido hasta 5 minutos. No es algo que vaya a hacer en esta presentación, ¿de acuerdo? Porque es algo que ya hemos estudiado en las primeras lecciones, pero es importante que lo tengan en cuenta, ¿ok? Es importante que tengan en cuenta cómo el horario en confluencia con la identificación de niveles de temporalidad mayor permite que nosotros establezcamos un directional bias de alta probabilidad. ¿Y por qué hablamos de identificar escenarios de bajo riesgo y alto beneficio? Porque aquí mi stop loss, acá traders, aquí mi stop loss podría haber sido de 10 pips o de menos. Y si hablamos de temporalidad diaria, yo hubiese podido tener un profit potencial desde los 0.8640, por dar un número, hasta los 0.8520, que son alrededor de más de 120 pips, ¿ok? 120 pips, un poco más, desde nuestro punto de entrada, por supuesto, ¿ok? Por dar un rango, basándome justamente en los precios de la derecha. En ese sentido, fíjense que es muy sencillo identificar niveles que nos permitan establecer un directional bias. ¿Ok? Dependiendo de la sesión que estemos operando. Vayamos a otro ejemplo, en dólar suizo, en este caso dólar franco, para que algunos me entiendan, aquí tienen el instrumento. Nuevamente, un bullish propulsion block y el precio alcanzando ese bullish propulsion block, 16 de febrero del 2021. Yo voy a delimitar precisamente este bullish propulsion block, es una vela con rango dinámico relevante, es una vela con cuerpo, pero también estoy en consolidación. ¿Y cuál es el punto de referencia en las consolidaciones? ¿Quién recuerda eso? Perfecto, Diego, el equilibrio. Ok, excelente. El mean threshold, perfecto. Es el límite máximo a que el precio podría llegar. ¿Lo puede superar? Sí. Si supera ese 50% de esa consolidación, discount automáticamente. Ok, porque el rango que nos interesa precisamente es el rango de la consolidación. En este caso voy a limitar únicamente el bullish pullback que tenemos allí marcado. Y vámonos a temporalidad menor. Observen lo siguiente. Fíjense que a partir de la apertura de Londres, ¿ok? Tenemos la expansión bajista, neutralización del mínimo actual de la sesión, ¿ok? Neutralización del mínimo actual de la sesión. Fíjense que aquí muchos retail traders colocan compras solo porque ven esta vela alcista. Y no debemos nosotros comprar en velas alcistas, ¿de acuerdo? No debemos comprar en velas alcistas. No entremos en velas alcistas. Entendamos el contexto. En esta sesión tenemos neutralización del mínimo actual, ¿ok? Y previa apertura de Nueva York,
véanse que el precio crea una reversión. Esto es lo que naturalmente se conoce como New York Reverse, ¿no? Que es un escenario que se puede operar. En algún video de YouTube, acá Trading, les he compartido cómo operar una reversión o cómo yo opero una reversión en Nueva York. Es sencillo, okay, pero es importante que nosotros anticipemos el nivel en temporalidad mayor y cuándo es que el precio que llega justamente a ese nivel. ¿En qué horario es que el precio llega a ese nivel? En este sentido, véase que antes de las 2 de la mañana el precio llegó allí, pero estamos en un par, ok, mayor. En este sentido, Londres va a ocasionar la neutralización de este mínimo que prácticamente llega al PIB, a ese nivel que hemos delimitado en temporalidad mayor, y luego de que se introduzca con cierres de vela por dentro del cuerpo del Bullish Bear Block, la expansión que estábamos esperando para el día. En este sentido, tenemos Asian Range. ¿Recuerden? Asian Range, tal y como expliqué en el último video cargado a YouTube, en la sesión que se ha llevado a cabo este domingo, ¿ok? Que está cargada a YouTube, cómo encontrar un setup. El Asian Range no es una consolidación bonita, ¿ok? Nosotros podemos tomar simplemente el rango principal del día y en Londres ver esta neutralización. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos acomodación, consolidación, el proceso, el primer Power of Three. Excelente, Eduardo, excelente. En pocas palabras, tenemos la consolidación, el Euro Swing, ¿ok? Y finalmente tenemos el movimiento expansivo, que es precisamente el que se buscaría para esta sesión, que sería un movimiento expansivo alcista, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma, identificando niveles en temporalidad mayor, es que nosotros establecemos nuestro directional bias. Es muy importante que lo hagamos, ¿ok? Antes de operar en una sesión, ¿ok? Perfecto. Ahora vayamos a hablar de los setups como tal, ¿ok? Del contexto y descubrimiento. En esta parte, ¿ok? Que forma parte, o mejor dicho, es una de las bases para nuestro plan de trading, lo que vamos a hacer es básicamente hablar de los factores que hay que considerar y en principio es importante que seleccionemos el activo, el instrumento, ¿ok? Puede ser un par de divisas, puede ser un commodity, el oro, el petróleo, ¿ok? Etcétera. Puede ser un índice, puede ser una opción, ¿ok? ¿Qué operan ustedes? ¿Mm? Es importante que ustedes definan el activo que van a operar antes ¿de acuerdo? Luego, el estudio de temporalidad mayor, tal y como lo acabamos de ver, de hecho. Permítanme. ¿Por qué? ¿Qué te permite el estudio de temporalidad mayor? Te permite precisamente identificar estos niveles que te van a servir. ¿Para qué? Para que cuando tú reduzcas de temporalidad básicamente a una menor, en confluencia con el horario, sepas con criterio, ¿ok? ¿Cuál va a ser el máximo o el mínimo que el precio va a neutralizar en un horario de alta probabilidad? En Londres, por ejemplo. O si es que no operas Londres, te levantas por la mañana, ¿ok? En América, y encuentras que el precio en Londres ha neutralizado un máximo y para Nueva York te brinda un retroceso a un nivel óptimo de entrada. Entonces, ¿qué esperas tú? ¿O qué asumes tú? ¿Qué puedes asumir tú? Que ese máximo que creó Londres es el máximo de la sesión y que Nueva York básicamente está creando un retroceso hacia una zona premium, por ejemplo, o a una zona de discount, perdón, una zona premium porque estamos hablando del máximo, y que se va a formar una potencial expansión bajista, nueva expansión bajista. Entonces, es justamente importante que ustedes definan estos niveles en temporalidad mayor, ¿ok? Ahora, repito, no necesitan operar miles de pares, ¿ok? Esto con respecto al primer punto. No necesitan operar miles de pares. Los pares en Forex, o al menos en Forex, están correlacionados. Por lo tanto, lo que hagas en uno u otro, ¿ok? Finalmente, los movimientos van a estar correlacionados. Cuando recién se empieza, esto es un error, algunos lo cometen, ok, no voy a decir común, pero esto es un error que algunos cometen, y es que colocan compras en 5 pares distintos. Porque sí, colocan compras, ok, y se basan en order blocks, ok, voy a entrar en order, aquí, 4 operaciones salen mal, solo una sale bien y se quemó la cuenta. Y aún así se quemó la cuenta. Entonces, importante que definan en principio un par, un activo, un instrumento. No necesitan miles, ¿ok? Solo necesitan un plan de trading, un horario,
un instrumento, ¿ok? Una gestión, un modelo de gestión, un estilo de trading para ser rentables y consistentes. Listo, no se compliquen la vida si es que recién están comenzando y no prolonguen esa curva de aprendizaje. Vayamos a la selección de niveles de patrocinio institucional. El patrocinio institucional como tal es una elección que vamos a llevar a cabo en el tercer mes. Pero es importante que nosotros, independientemente de la temporalidad que estemos estudiando, ¿ok? Ajustemos, identifiquemos y seleccionemos estos niveles. ¿Cuáles son? La apertura de un bullish order block, un fair value gap que pueda ser utilizado como una zona de trabajo o que quizá podamos utilizar como una zona objetivo, ¿ok? Dependiendo de dónde nos vayamos a encontrar el precio. Por ejemplo, esto lo hemos visto en prementoría. Por ejemplo, si es que colocamos una orden de compra en un bullish order block, ¿ok? En Londres. ¿Cuál es el objetivo? Podríamos utilizar ese fair value gap como un objetivo. El precio llega a ese fair value gap ya para Nueva York. Es decir, New York Open, el precio está en el fair value gap, está rellenando el fair value gap. En Nueva York podríamos utilizar ese fair value gap ya no como un objetivo porque ya el precio está allí, pero ahora lo podríamos utilizar como una zona de trabajo. ¿Ok? Entonces esto es importantísimo que lo sepamos identificar. ¿Ok? ¿Dónde está el precio y a dónde potencialmente se va a dirigir? ¿Ok? El precio se va a dirigir hacia donde el market maker quiere que vaya. En este sentido, una vez seleccionados todos estos niveles de patrocinio institucional, yo voy a tener un mejor panorama, ¿ok? Para una pauta direccional. Es decir, si el precio está en el bullish fair block para Londres, ¿ok? Y tengo el fair value gap por encima, en Londres voy a operar con altas probabilidades una compra en ese bullish fair block, ¿ok? Reducción y ajustes de precios de entrada, que sería el cuarto punto dentro del contexto y descubrimiento, ¿ok? De un setup. Cuando hablamos de reducción y ajustes de precio de entrada, hablamos de que si, por ejemplo, definimos el rejection block en temporalidad diaria, esto no quiere decir que necesariamente vayamos a ingresar en ese nivel, ¿sí me entienden? Es justamente algo de lo que he estado hablándoles en las láminas anteriores. Nosotros no necesariamente entramos en esos precios, ¿ok? Que, que definimos en temporalidad mayor, porque en algunas ocasiones es inevitable, ¿ok? Que el precio neutralice ese nivel de temporalidad mayor hasta por 30 pips. Ténganlo en cuenta. Estas neutralizaciones intradiarias van hasta por 30 pips, de 10 a 30 pips. Entonces, ¿realmente quiero yo tener ese drawdown? ¿O sería mejor esperar que el precio neutralice? Ok, si supera el nivel, perfecto, no pasa nada, que lo supere. Y yo voy a esperar que forme un swing high por encima en el nivel, ok, pero o es en el nivel o es por encima del nivel. Por ejemplo, si estamos hablando de un bearish reaction block, o si estamos hablando de un bearish short block, o si estamos hablando de un fair value gap que queremos utilizar para cortos. Voy a esperar que el precio me forme un swing high, ¿ok? En el nivel o por encima del nivel. Y si, por ejemplo, para esta sesión el precio está creando el máximo del día en Londres, justamente en este nivel que he definido, entonces estoy en un contexto de alta probabilidad. Lo que voy a hacer es esperar la formación del swing high, estudiar el bearish short block, el breaker que esté cerca a esa área que donde se ha formado el swing high, y voy a colocar un corto precisamente ajustando stop loss, ajustando mi punto de entrada que puede estar en el precio de cierre del bearish breaker, que puede estar en el punto de apertura del bearish short block, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Para eso utilizamos básicamente este punto, este factor de la reducción y ajustes de precios de entrada. Vayamos ahora a la selección del directional bias, que depende. Si se dan cuenta, todos los puntos que les estoy mencionando están correlacionados. Y es que esto es precisamente algo que hay que tener muy, muy arraigado al plan de trading. ¿Okay? Por eso es que les hablo de las bases, y son las bases que yo utilicé para formular mi plan de trading, para crear mi plan de trading en un comienzo, evidentemente. Ahora, si yo ajusto precisamente este nivel, que por ejemplo, hablándoles nuevamente o recordando el swing high a que nos estamos refiriendo, cerca de este swing high tengo el bearish order block. ¿Okay? El precio no necesariamente va a regresar a este bearish order block de que está dentro del swing high, pero ok, está cerca al bearish breaker. Ok, voy a utilizar el bearish breaker entonces para entrar al mercado. ¿Por qué? Porque probablemente el precio no llegue al bearish order block. Y si llega al bearish order block, ese drawdown lo voy a tener controlado, y de esa manera es como yo anticipo el drawdown que yo potencialmente haya de tener. ¿Ok?
Por ejemplo, si el bearish breaker está a 5 pips del punto de apertura del bearish short block, ¿ok? Entonces mi potencial drawdown va a estar o va a ser de 5 pips. Perfecto. De esa manera yo anticipo nuevamente cuánto drawdown he de tener. ¿Qué me permite esto? Ok, nuevamente seleccionar un directional bias bajista, ok, para esa operación. ¿Ok? Porque el directional bias es básicamente lo que estoy viendo en el contexto y básicamente la dirección sobre la cual voy a basar mi análisis. Si yo veo todos estos insights, recuerden el bearish rejection block, bearish fair block de temporalidad diaria donde se definió el nivel, perfecto. El precio supera ese nivel, ¿ok? Que yo he establecido en temporalidad mayor, es normal, pero yo voy a esperar un swing high, ¿ok? Voy a esperar el bearish fair block dentro del swing high, perfecto. Pero también tengo un breaker, o puedo tener un breaker, perfecto, también lo puedo utilizar, no hay problema. Y en base a eso, defino mi directional bias bajista. Ajusto mi stop loss para asumir bajo riesgo, ¿ok? Y un potencial beneficio muy alto. ¿Por qué? Porque estoy basando el setup en temporalidad diaria, ¿ok? Y estoy ajustando en temporalidad menor. Vamos a hablar del establecimiento de horarios de alta probabilidad. Si vas a operar hacia, ¿ok? Por ejemplo, si vas a operar hacia en un nivel eh, de temporalidad diaria, de temporalidad semanal, ten presente que de ser un par que probablemente sufra cambios de volatilidad en la apertura de Londres, vas a sufrir un stop hunt con altas probabilidades. Por lo tanto, si operas hacia alguno de estos pares, asume 10 a 20 pips de take profit o como puntos en donde vas a colapsar el 70, el 50 o el 30% de tu operación, ¿ok? Con lo que tú te sientas satisfecho y con lo que no sientas que estás teniendo un obstáculo porque el precio no llegó a tu take profit, ¿no? A veces hay algunos traders que recién comienzan y colocan una operación de 20 pips en Asia de stop loss y quieren ir por 100 pips. Esto va a suceder una cada 100 veces, ¿de acuerdo? Entonces, ténganlo presente. Acostúmbrense a ir por la cantidad de pips pertinente, la cantidad de pips prudente para la sesión, ¿ok? Vamos a hablar del establecimiento de parámetros de la operación. Y acá, cuando hablamos de parámetros de operación, hablamos de en qué precio lo voy a colocar cerca a un nivel óptimo de entrada, a una figura completa, qué lotaje voy a utilizar, qué porcentaje de riesgo voy a asumir, ¿ok? A eso nos referimos cuando hablamos, a eso me refiero cuando les hablo de parámetros de la operación en específico, ¿de acuerdo? Ahora, vamos al punto de la ejecución y la gestión. Para la ejecución y no tener miedo, necesitamos, pues, asumir un porcentaje de riesgo muy bajo, realmente que no nos interese perderlo, ¿no? Porque si lo perdemos, sabemos cómo vamos a gestionar esa pérdida, cómo mitigar esa pérdida. Ahora, si asumimos, independientemente del porcentaje, 1, 2 o 3%, ok, del capital, ¿cómo vamos a gestionar esa operación? Porque la gestión no es solamente sacar parciales, la gestión es qué ratio voy a asumir, ¿ok? ¿Por qué ratio voy a ir? ¿No? Dependiendo de qué, de mi porcentaje de acierto, ¿no? ¿Qué porcentaje de acierto tengo? 30, 40, 50, 60, 70, 80% de porcentaje de acierto. Porque de eso depende también que yo mantenga la operación para que cumpla, ¿ok? Eh, con sostener las pérdidas que yo potencialmente tenga si es que tengo un acierto muy bajo o si es que voy a colapsar la operación en cada tramo, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo tengo un buen porcentaje de acierto. No depende de ustedes. Tienen que hacer su bitácora, su historial de rendimientos por operación y definir qué es lo que van a hacer, si mantener la operación o si colapsarla. ¿De acuerdo? Entonces, con esto hemos completado las primeras bases para el plan de trading, ¿ok? Tipos de entrada, setup, ¿ok? El contexto y descubrimiento. Hablamos de básicamente la temporalidad mayor, los horarios, ¿ok? Donde se pueden presentar los movimientos, los parámetros de la operación, cómo ejecutarla y el directional bias en general, ¿no? Que básicamente nosotros lo vamos a establecer analizando y estudiando, observando precisamente gráficos de temporalidad mensual, temporalidad semanal, temporalidad diaria, porque es precisamente esta temporalidad la que el market maker está estudiando, la que el market maker está utilizando para basar en la colocación de sus órdenes, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a pasar al segundo aspecto dentro de esta presentación, que sería la escala de crecimiento personal. Y cuando hablamos de escala de crecimiento personal, hablamos de este proceso que lleva o que debe llevar cada trader, ¿no? Ustedes necesitan entender que para todo lo que hagan necesitan un enfoque, ¿ok? Y no perder ese enfoque. Por ejemplo,
de repetirse todos los días. Hoy voy a ser un trader exitoso. ¿Okay? Hoy, por más que pierda las 2 operaciones, 3 operaciones que voy a colocar, ok, dependiendo, ¿no? Si es una sola operación, perfecto. Por más que pierda yo esa operación, eso quiere decir que voy a ser un trader exitoso, porque soy un trader exitoso porque hasta los managers de los fondos de inversión se equivocan, ¿ok? ¿Cómo nosotros podemos facilitar, ok, este proceso? ¿Cómo podemos hacer más fácil, más fluido este proceso? Lo principal, tenemos que hacernos de una cualidad muy importante, ¿ok? Esto en definitiva es algo que necesitamos desde el comienzo, ¿ok? Y es, sí, paciencia. Aunque tú seas un scalper trader, necesitas tener paciencia para que los setups se te presenten, ¿ok? Tampoco es que llegas a tu ordenador, miras tu pantalla o tus gráficos y ya. Ángel me enseñó que este escenario es para venta y boom, colocas una venta. Tampoco es así. ¿Okay? Tómate tu tiempo para analizar los gráficos, tómate tu tiempo para entender por qué han de desarrollarse determinados movimientos direccionales, teniendo en cuenta los reportes COT, teniendo en cuenta las correlaciones que existen, por ejemplo, para los pares con el dólar, las correlaciones que existen con el DXY, por ejemplo, para el cable o libra dólar, se conoce como libra dólar, ¿no? O libra esterlina, dólar estadounidense, ¿no? Necesitas estudiar, por ejemplo, el par de divisas euro-libra, qué divergencias hay, qué similitudes hay, qué niveles están respetando estos 2 pares de divisas, por ejemplo, ¿no? Si es que va a superar un índice, ¿ok? ¿Qué factores hay que tener en cuenta para la operativa en un índice? ¿Qué fundamentales hay que tener en cuenta para la operativa en un commodity como el oro, por ejemplo, como el petróleo, por ejemplo? Es importante que tengas paciencia, ¿ok? No es llegar a tus gráficos y colocar órdenes de cobro porque, uff, este contexto está bonito. No, no, no. Tómate tu tiempo para vivir tu proceso. Y no solamente para colocar operaciones, para vivir tu proceso, claro. Necesitas vivir a tu ritmo, ¿ok? Aprender a tu ritmo. No porque, por ejemplo, Eduardo se haga trader profesional en 5 meses, tú lo vas a hacer, o Ángel va a ser trader profesional, tiene que ser trader profesional en 5 meses. A Ángel le puede tomar un año, ¿ok? A Marcela le puede tomar 3 años. Tiene que vivir su proceso. Y si te toma un mes, igual, ¿ok? Fue un mes, pero viviste tu proceso y no forzaste nada, ¿de acuerdo? Es importante eso. Lo segundo es el ambiente de riesgo. Y aquí esto tiene muchísimo que ver con el activo que nosotros seleccionamos para operar, para trabajar. En este sentido, vuelvo a hacer alusión a las bases del plan de trading y a la selección del activo, ¿ok? Como primer factor, como primer punto a la hora de establecer el setup, contexto y descubrimiento. Es importante que nosotros definamos un activo con el que nos sintamos cómodos. Y para sentirnos cómodos operando un activo, lo tenemos que estudiar en demo, ¿ok? Siempre en demo. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con algunos mentores que dicen que la única manera de aprender a hacer trading es perdiendo. Ellos dicen plata, ¿no? Pero bueno, yo diría dinero. No, no estoy de acuerdo con eso. No necesitas sufrir, ¿ok? Yo estoy más a favor de que uno trabaje sus emociones, ¿ok? Pero de la manera menos dolorosa. Si tú, lo he repetido muchas veces y lo vuelvo a repetir en esta lección, si tú te acostumbras a hacer las cosas correctas o tomar las decisiones correctas y adecuadas en una cuenta demo de manera prácticamente automática, porque la idea es que desarrolles tu criterio en una cuenta demo, ¿por qué no harías lo mismo en una cuenta real? Tienes que replicar únicamente las mismas acciones, ¿ok? Que estás llevando a cabo en una cuenta demo en una cuenta real. Lo que sucede es que algunos traders, mentores o gurús piensan que mejor es perder plata porque ahí sientes. Y yo digo, no es necesario sentir. No necesitas sentir ese dolor que naturalmente se siente cuando pierdes dinero. No, porque cuando ganas tampoco es que te emociones, no te emociones, simplemente controla esas emociones. Ganes o pierdas, tienes que mantenerte, ok, neutro, ¿sí? Neutro. Ganes o pierdas, así estés ganando $1.000.000, mantente neutro, no te emociones, ¿ok? Por eso lo que menciono es que desarrollas ese temple emocional, ¿okay? Esa cordura emocional en una cuenta demo y aplicas lo mismo en una cuenta real. No necesitas sufrir. ¿Qué sucede? Que a algunos les encanta, ¿ok? Cuando están comenzando, a algunos
Probablemente no sea su caso, pero cuando recién están comenzando y tienen esta idea de querer hacer mucho dinero con el trading, se meten a cualquier par y no entienden, ok, por qué este par se movió más que otro par, que no entienden eso. Entonces, nosotros que ahora ya estamos estudiando las bases para nuestro plan de trading, lo que vamos a hacer es, básicamente, establecer el activo con el que nos vamos a sentir cómodos, ¿de acuerdo? Y ese activo puede ser un activo con alta volatilidad o con baja volatilidad. No me refiero a las estaciones del año en donde sí, a veces en vacaciones hay mucha volatilidad porque evidentemente no hay la misma liquidez que habría en los días normales del año, o hay baja volatilidad porque simple y sencillamente, que para cada comprador existe eficiencia en términos sencillos. En ese sentido, tú puedes operar, por ejemplo, euro-dólar, que es un par bastante interesante para operar. No te da 100 pips todos los días, ¿ok? Pero es interesante encontrar setups en euro-dólar. O, por ejemplo, el KEBU, libra-dólar. Libra-dólar sí es capaz de darte hasta 100 pips de movimiento por sesión. Entonces, necesitas definir eso. Necesitas definir qué activo vas a operar porque esto define el ambiente de riesgo al que te vas a exponer. ¿Ok? Y recuerden que yo les he mencionado mucho acerca, o les he hablado mucho acerca de la exposición. Necesitan exponerse para aprender, ¿no? Porque la exposición les va a generar comprensión, ¿no? De por qué sucedieron las cosas. Y esa comprensión los lleva hacia la experiencia, ¿no? Entonces, esa exposición que ustedes tengan en una cuenta demo les va a permitir definir si van a operar pares volátiles o pares menos volátiles, ¿ok? Es importante eso. Lo tercero sería los parámetros, que es algo de lo que hablamos en el lámina anterior. ¿Cuáles son los parámetros que vamos a establecer en definitiva para entrar al mercado, para salir del mercado? Hablemos de los lotajes, ¿ok? Muchas veces, o muy probablemente, muchas veces entramos con cualquier lotaje porque parece bonito, ¿no? Simplemente hacemos una matemática simple, ok, 0.40 lotes en eurodólar son $4 por pip, así que bueno, 100 pips son $400. Uy, es interesante. Entonces, no. Este lotaje tiene que estar en armonía con el porcentaje de riesgo que tú vas a asumir para cada operación. ¿Cómo lo haces? Puedes encontrar, ok, calculadoras de trading, ok, para pares de divisa, por ejemplo, en en cualquier broker, ok. Existen varios brokers que tienen sus calculadoras para Forex, para índices, para commodities, ok. Y en base a ese lotaje, tú calculas, ok, ¿qué cosa? Tu porcentaje de riesgo y la cantidad de dinero que va a contener ese stop loss, ¿ok? Que esté en armonía con tu porcentaje de riesgo y que el lotaje sea el razonable, ¿ok? Evidentemente aquí es importante que nosotros aprendamos también a calcular adecuadamente cuánto vamos a perder en esa operación si es que nuestra cuenta es una cuenta cero spread, ¿ok? O si es que nuestra cuenta, en definitiva, es una cuenta estándar que no recomiendo, pero por lo general, nosotros como traders que vamos por el camino del profesionalismo, procuramos operar con cuentas SN o con cuentas cero spread, ¿ok? O con el spread más bajo. Por lo tanto, cuando operamos con estas cuentas, asumimos una comisión. Si operas Forex, si operas commodities, si operas Bitcoin, etcétera, asumimos una comisión, ¿ok? Por esta operación. Por lo tanto, es importante que tú tengas en cuenta también el lotaje, el tamaño de la posición, dicho de otra forma, ¿ok? Y también las comisiones que vas a asumir, porque todo esto forma parte, ¿ok? De los costos de la operación. Y si pierdes esa operación, ¿ok? Esa pérdida tiene que estar por dentro de la pérdida asumible para esa operación. Si tú asumiste 1% para esa operación, la comisión tiene que estar dentro de ese 1%. ¿Ok? Vamos a ver esto a lo largo de la mentoría anual, cómo hacer esos cálculos. No se preocupen, pero desde ya les voy avisando que es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de parámetros también hacemos alusión al horario, ¿ok? ¿Qué horario es el que yo voy a utilizar para colocar mi operación? Esto depende de mi estilo de vida. Si es que mi estilo de vida básicamente es el de trabajar por la mañana en mi trabajo seguro, ¿no? Porque todavía no estoy a tiempo completo con el trading, entonces probablemente opere Asia. ¿Por qué? Porque no voy a poder amanecerme. Imagínense, no, llegaría muerto al trabajo al día siguiente. Entonces, ¿qué sucede? Voy a operar Asia, 10 pips, Take Profit y Speed Stop Loss, tal y como la dinámica que alguna vez Ángel colocó en Telegram. Perfecto. Entonces,
ya tienes allí una solución para tu desarrollo como trader. Esos 10 pips se pueden generar en hasta una hora y media, 2 horas, ¿ok? Entonces, no hay obstáculos, simplemente hay que separar tiempo. Lo otro es el directional bias, ¿ok? Que es algo que es un aspecto, es un concepto que estamos abarcando muchísimo en esta lección. ¿Cuál es el directional bias que vamos a establecer para una operación alcista, bajista? ¿De qué depende? Del nivel de temporalidad mayor, ¿ok? Pero, ¿y si y si en la sesión el precio ya tocó ese nivel, ok, y ya creó la expansión, ok, voy a buscar a lo largo de la expansión un punto, un precio que me permita colarme, ok, en ese movimiento direccional, perfecto. Esto lo hago evidentemente con la experiencia, ¿por qué? Porque muy probablemente al comienzo no sepa identificar estos niveles, pero que el precio esté subiendo a traders no quiere decir que tu fuerza te vayas a colocar en venta, porque puede continuar subiendo. Que el precio esté cayendo no quiere decir que tu fuerza te vas a colocar en compra, porque puede continuar cayendo. Para esto necesitas entender el contexto y el panorama en temporalidad mayor. ¿Qué pasa? Yo he demostrado en muchos videos operativos en YouTube que cuando el precio está cayendo también es posible continuar entrando en venta. ¿Por qué? Porque el movimiento direccional bajista, que por ejemplo se está desarrollando, es, se puede aprovechar, ¿sí me entienden? Que ya se haya generado el movimiento o que digamos que la entrada ya se haya dado, no quiere decir que no te vas a colar en ese movimiento. Sí te puedes colar, pero aquí es donde ajustas tu porcentaje de riesgo, tus pips stop loss, ok, tu lotaje, ¿me entiendes? Lo coloqué en algún video. Y es que tiene lógica. Piensen en lo siguiente. Más vale, si tus entradas estándares son con 20 lotes, ok, más vale entrar con 5 lotes o con 10 lotes que no entrar con nada. ¿Por qué? Porque tienes el enfoque muy claro. Sabes que el precio va a caer, ¿ok? Con altas probabilidades, por supuesto. No es que seas un erudito o o un profeta, pero pues tienes la certeza con alta probabilidad de que el precio va a caer. Entonces, te colas, no con tu lotaje estándar, pero sí con el lotaje reducido. Y al menos le sacas el jugo a ese movimiento direccional. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, definir el día de la semana o el día del mes. ¿Por qué? Te lo he dicho, pero si nosotros definimos el día de la semana que vamos a operar, esto nos va a permitir a nosotros saber si es que estamos en pleno Euroswing o si estamos en movimiento direccional. Van a haber semanas en consolidación, semanas que en definitiva sean una vela con un cuerpo contraído, ¿ok? Pero en definitiva, saber en qué día de la semana estoy operando, en qué día de la semana estoy colocando mi operación, me va a permitir calcular con cierto grado de probabilidad la cantidad de pips que el precio puede expandir, ¿ok? Si estoy colocando un trade, por ejemplo, en compra en un movimiento de Euroswing bajista, ¿ok? ¿Cuántos pips podría expandir? 50, 70, 100, ¿ok? Y que ya serían suficientes para mí, por supuesto, ¿no? En un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, me hago referencia a todos nosotros. Por ejemplo, si estamos hablando del día del mes que estamos operando, ¿no? Que tiene que ver mucho con la semana también. Es un día de fundamentales, ¿ok? El precio está neutralizando máximos o está neutralizando mínimos. Son señales de compra, son señales de venta, ¿ok? Y no me refiero a las señales que te dan en grupos de Telegram o que recibes como notificaciones de tus teléfonos, no. Me refiero a que en base al criterio que tú desarrolles, ¿ok? Con todos los conceptos que te estoy brindando, con todos los escenarios que te estoy brindando, ¿ok? Las cosas que tú observes en el price action, las reacciones que tú observes en el price action, van a ser señales para ti para tomar decisiones de manera automática. A eso me refiero. Por lo tanto, por ejemplo, en un día de fundamentales, una neutralización para ti puede ser una señal de compra o venta. Es importante que lo tengas en cuenta, es importante que definas o que coloques estos parámetros también dentro de tu plan de trading. ¿Ok? Solo por tocar unos 5 parámetros de acuerdo a traders. Vayamos al siguiente aspecto dentro de la escala de crecimiento personal, que sería el criterio de decisión. Y cuando hablamos de criterio de decisión, hablamos de dos cosas en específico. La primera sería la ejecución, para la cual en muchas ocasiones existe miedo, ¿ok? Miedo de que el precio realmente no respete ese nivel que tú has definido, ¿ok? Y para esto para traders se soluciona asumiendo un porcentaje de riesgo que no te importa perder. Cuando tú asumes un porcentaje de riesgo que no te importa perder, entras en ese precio que definiste en sesión, en horario de alta probabilidad,
y esperas. Y esperas. Ahora, ¿qué pasa? Parte del criterio de decisión también es, ¿y si asumo un stop loss? Es decir, si el precio toca mi stop loss, ¿no? El criterio de decisión sí tiene que ser flexible, ¿ok? Tiene que estar preparado para cambiar, ¿ok? Pero si en definitiva yo tengo la seguridad, con altas probabilidades de que el precio ha de ir en la dirección que previamente he analizado, ¿ok? Mi criterio de decisión va a ser reducir mi riesgo y volver a entrar en compra o en venta, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo con altas probabilidades la seguridad de que el precio va a ir en esa dirección. Entonces, a esto me refiero con criterio de decisión, que no necesariamente es basarnos en el contexto, sino también decidir y ajustar, ¿sí me entienden? Ser flexibles en cuanto a las decisiones que tomamos. Esto es criterio. Finalmente, perdón, vamos a pay yourself, que significaría pagarse a uno mismo, ¿ok? Cuando hablamos de pagarnos a uno mismo como traders, hablemos de que hacemos más bonito el proceso, hacemos más bonito el desarrollo con nuestra carrera como traders. ¿Qué es bonito, Ángel? Me refiero a que cuando tú pretendes mantener una operación porque tú estás muy seguro de que el precio va a llegar a tu take profit, ¿ok? Si el precio se queda a un pip de llegar a tu take profit y luego la operación se devuelve, te vas a frustrar. Y lo que yo no quiero es que te frustres. Lo que yo no quiero es que te suceda eso. Por lo tanto, cuando te digo pay yourself, me refiero a que aunque tú tengas un ratio de 1 a 1, vayas colapsando la operación. ¿Por qué? Porque tuviste razón, te salió bien. Y así tengas solamente un porcentaje de 1 a 1, ¿ok? O perdón, un ratio de 1 a 1, y luego la operación se te devuelva, pero ya está, cobraste y finalmente quizá termines perdiendo menos de lo que principalmente tenías calculado perder, o quizá la operación termine en un empate, ¿ok? Porque colapsaste el 50% de la operación y luego te tocó el stop loss en pérdida y listo, y no perdiste nada. O quizá te toque un break even, pero ya estás en positivo. Ahora, si no estoy seguro de que el precio vaya a mi take profit, voy a colapsar la operación, voy a ir colapsando la operación en un 1 a 1, en un 1 a 2, en un 1 a 3, ¿ok? Porque quizá recién estoy comenzando y no me siento seguro, todavía me cuesta observar cuáles son los puntos máximos de liquidez que el precio podría ir a neutralizar, todavía no sé identificar con exactitud, con certeza cuáles son los equal highs, los equal lows que el precio va a ir a buscar, las piscinas de liquidez o los fair value gaps, los vacíos de liquidez, las zonas de low resistance conditions que el precio va a ir a buscar. Entonces, voy a colapsar mi operación porque realmente todavía no estoy seguro, ¿ok? Y no quiero hacer difícil mi proceso como trader. Claro, esto sí es que recién estás comenzando, pero lo otro es pensar o tener un pensamiento positivo orientado a que si tenga o no tenga razón, voy a colapsar parte de la operación en donde yo me sienta satisfecho. Es decir, que por ejemplo, algunos de mis estudiantes, algunos de los que están aquí presentes me escriben y me dicen, Ángel, yo en un 1 a 3 yo en un 1 a 3 colapso el 70% de la operación, coloco break-even y mantengo que hasta un 1 a 6 o un 1 a 7, dependiendo de cómo el precio me vaya confirmando los movimientos. Claro, monitoreo en temporalidad mayor y listo, y me salgo en ese 1 a 6, en 1 a 7, 1 a 10, ¿ok? Pero yo ya estaba satisfecho con mi 1 a 3. En el 1 a 3, con el 70% del trade, yo ya estuve satisfecho y lo que pasara después simplemente no me importó. No, fue un premio adicional. Fue un premio adicional porque yo estaba tranquilo, estaba satisfecho con mi 70%. Y eso es bueno, traders. Es un estímulo personal. Para cada uno de ustedes, colapsar una operación y mantener lo demás, ok, tómenlo como un premio. Es importante que se paguen, ok. No entren al mercado por impulso. Entren al mercado pensando que cada operación que colocan forma parte de su proceso y ganen o pierdan, recuerden, cada fracaso es simplemente un paso más hacia el éxito. Cada operación perdida, ok, simplemente va a ser simplemente una operación que los va a llevar hacia la rentabilidad, siempre y cuando comprendan que esa operación perdida fue una operación perdida, pero que no les ha afectado su psicología, su estado emocional, ¿de acuerdo? Ahora sí, finalmente.
vamos al aspecto de la experiencia. ¿Por qué? Porque en la medida en la que tú vas cobrando, ¿ok? Has tenido operaciones buenas, has tenido operaciones que se te han devuelto, has tenido operaciones en break-even, en empate o en break-even y en positivo, pero finalmente tu cuenta de trading está creciendo, ¿ok? Y ya sabes qué decisiones tomar para cada contexto. Perfecto. Ahora que tienes experiencia, lo que tienes que moldear o desarrollar es la capacidad de cambiar de dirección cuando sea necesario. Por ejemplo, quizá te adelantaste a tomar una operación en compra, ok, y el precio te sacó en stop loss. Y luego te das cuenta de que te sacan stop loss, crea un pequeño retroceso hacia un bearish short block, por ejemplo, y ahora es tu oportunidad para mitigar esa operación en compra, pero colocando una venta. ¿Ok? Lo que naturalmente sucedería en un escenario de mitigation blocks, ¿ok? Cuando utilizamos, por ejemplo, un bullish short block, el precio nos saca, ¿ok? Porque viola ese bullish short block y ahora podemos utilizar ese bullish short block como un mitigation block, ¿ok? En sentido contrario. Es importante que nosotros aunemos justamente estos 6 aspectos dentro de la escala de crecimiento personal, porque forma parte básicamente de nuestra escala de crecimiento como traders. ¿Ok? Recuerden, tener paciencia, saber el ambiente de riesgo al que nos vamos a exponer, los parámetros, ¿ok? Desarrollar criterio de decisión. ¿Ejecuto esta orden ahora o espero? Y si toco el stop loss, ¿vale la pena volver a entrar al mercado o mejor espero otra sesión, espero el día siguiente? ¿Qué decido? ¿Mm? Pagarse a uno mismo. Es importante, es muy importante, ¿ok? Así estés ganando $1 por operación, ese dólar cada día, ¿ok? Durante un mes, durante 2 meses, durante 3 meses, te vuelve un trader rentable. Y si eres capaz de hacer $1 diario, ¿por qué no serías capaz de hacer $1,000 diarios? Finalmente, la experiencia, ¿ok? Cuando tienes experiencia, tomas decisiones de manera mucho más consciente, ¿ok? Tomas decisiones inclusive de manera automática, porque ya estás familiarizado con los contextos, ¿ok? Con los contextos. Por lo tanto, si ves una neutralización, si ves que te sacó un stop loss, ok, ¿qué hay que hacer ahora para mitigar la operación? ¿Seguir con el mismo directional bias o cambiar el directional bias? Voy a dejar la presentación hasta aquí. Espero que la información que les he brindado en esta haya sido de utilidad. Si tienen dudas o consultas, pueden colocarlas en el chat. Si no, en los próximos 2 minutos procedo a cerrar